allí, que ustedes ven un verdadero contingente policial pagado con recursos que podrían ser destinados a satisfacer otras necesidades de todos los ciudadanos, tanto de la nación mapuche como del pueblo chileno. Hoy día nos encontramos con que están allí porque hay un fiscal del Ministerio Público de Chile que dispone que Carabineros cuiden los intereses de este particular en abierto desmedro de los derechos de nuestra espiritualidad como mapuche, de los derechos de las autoridades ancestrales de este territorio. Es importante señalar que lo que aquí ocurre en cuanto a la custodia policial, verdaderos contingentes, sin duda alguna es una cuestión irregular e ilegal, donde tienen responsabilidad penal tanto el fiscal como el juez de garantía que autoriza esta custodia. Por lo tanto, desde ya anunciamos que la primera acción va a ser perseguir judicialmente no solamente esta negativa a que las autoridades ancestrales ingresen a este sitio ceremonial que está siendo destruido por esta inmobiliaria, sino que además perseguir al fiscal que solicitó y decretó la medida cautelar junto con el juez por el delito de prevaricación administrativa, porque sin duda estamos frente a un hecho que constituye una inobservancia de la ley ante la igualdad de la ley que contempla la Constitución Política de la República, pero además ante una decisión abiertamente injusta. El llamado es a que apoyemos a este Huaychán que se está dando acá, porque es un sitio ceremonial el que está siendo destruido, es nuestra vida la que está en peligro.